Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Esta jornada sobre desafíos actuales para la vigencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la práctica judicial, que comienza hoy y es organizada por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia, la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y UNICEF. Antes de dar comienzo a este encuentro, comentarles que en este momento estamos compartiendo con ustedes un formulario en el chat para que puedan tener acceso a un sitio para acreditar su participación en este encuentro. También ahí van a encontrar un espacio para dejar preguntas o aportes que quieran realizarle a los expositores. Esto va a suceder en el último tramo de este encuentro. Comentarles también que vamos a habilitar más adelante, si no digo mal, Lucía, en el mes de febrero, un curso, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Se trata de un curso con modalidad intensiva que va a consistir en 3 días de curso, así que ahí va a estar disponible la bibliografía, van a poder acceder a las clases y bueno, esta instancia es una apertura y una primera instancia de esta propuesta formativa que va a tener continuidad en febrero. Muy bien, bueno, ahora vamos a escuchar las palabras de apertura a esta jornada del doctor Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Él no ha podido estar en este momento conectado con todos nosotros, pero ha querido dejar sus palabras para dar la apertura formal a esta jornada. Así que vamos a dar pie a las palabras del doctor Sergio Torres. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos, compartir esta charla sobre desafíos actuales para la vigencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la práctica judicial. Gracias, Mari Veloz, por acompañarnos. Gracias, Mari. Gracias a UNICEF y a la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura también por acompañarnos. Uno de los criterios que debemos atravesar a fin de garantizar la vigencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes es la visibilización de los colectivos en especial situación de vulnerabilidad. En primer lugar, pasando revista por el marco normativo, podemos mencionar la Carta Magna Nacional como la provincial, que impone a los poderes constituidos federales y locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, la promoción de concretas medidas de acción positiva tendientes a garantizar la igualdad real de trato y el acceso irrestricto a la justicia de las personas vulnerables, para la tutela efectiva del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. Más allá de lo que tenemos en el ámbito constitucional y convencional, cabe mencionar solo en el orden nacional y provincial la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y nuestra Ley Provincial 13.298. Las reglas de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad plantean que el sistema judicial se debe configurar, y está configurado, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Estas reglas no solamente refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial, quienes intervienen de una u otra forma en el funcionamiento. Por otro lado, el desarrollo de las convenciones refleja el cambio que ha tenido lugar en la percepción de la niñez y la adolescencia. Luego del repaso normativo, muy breve y sintético que acabamos de hacer, debemos hacer foco en el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes como un derecho meramente formal, dado que exige transformaciones que son tan dirigidas a garantizar los derechos. Este es nuestro mayor desafío. Destaco así la necesidad de visibilizar que sus derechos requieren de una protección especial que los garantice. Abocarse al tratamiento del caso en consonancia con la dimensión de los derechos y valores que se encuentran involucrados en el proceso, palmariamente significativos. Tener en cuenta la condición de una niña, tanto de menor de edad como de mujer o persona con discapacidad, que la vuelve particularmente vulnerable a la violencia. De nada sirve que el sistema judicial cuente con una legislación vasta y rica en la materia, tal como nosotros tenemos en el ámbito legal, constitucional y convencional, sino que
debemos además que el cumplimiento sea posible. La garantía de esos derechos será ver esas transformaciones desde una perspectiva de derechos humanos que ponga en marcha distintas estrategias de acción que los garanticen, creando pautas de actuación que sirvan como herramientas para un mejor abordaje de la cuestión vinculada siempre con el acceso a la justicia. Pensando en ello, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por resolución 819 de mayo del año pasado, se aprobó la guía para escuchar a niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial. Una guía que contiene pautas de actuación y buenas prácticas aconsejables para un mejor abordaje de la temática y que presente ser transversal a todos los fueros e instancias judiciales. Estas prácticas, que así se enuncian, solo son una primera aproximación que deberá ser revisada y enriquecida constantemente en virtud de su dinamismo y evolución a través de las experiencias que aporten desde la práctica los distintos fueros. De la guía podemos extraer ideas y lineamientos para implementar a la hora de llamar a la audiencia de escucha a un niño, niña, adolescente, garantizando así la efectividad de los derechos en juego. Las buenas prácticas aconsejables buscan dar pautas respecto a cómo, cuándo, dónde y por quién deben llevarse adelante las escuchas para asegurar que ese derecho humano se cumpla de manera eficiente, con la utilización de un lenguaje claro que nos lleve a explicarla en forma sencilla y clara, de acuerdo a su edad y desarrollo evolutivo, el objeto del proceso, la función de la jueza o del juez, de las partes y los derechos que posee, el objetivo y el porqué de conocer su opinión. Desde este enfoque, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires consideró también la necesidad de adaptar la manera de recepción de testimonio de las personas vulnerables, en especial de niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta los enfoques actuales en la materia, por lo que dispuso en la resolución 116 de julio de este año a la elaboración de un nuevo protocolo indicativo de pautas para la recepción de declaraciones y de otras personas cuando la situación de vulnerabilidad lo amerite. Por parte de UNICEF, resalto su iniciativa de ampliación y actualización de la guía de buenas prácticas para el abordaje integral y el acceso a la justicia de niñas, niñas y adolescentes, víctimas o testigos de violencia sexual, cuyo objetivo plasmado en su prólogo ha sido reforzar esa herramienta operativa a quienes intervienen en el abordaje y el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, víctimas o testigos de violencia sexual, que fue publicado en el 2013 por UNICEF y la Asociación de Derechos Civiles, y acompañada por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Argentina. La transformación constante de las prácticas judiciales que apunten a visibilizar, prestar debida, particular y especial atención a garantizar los derechos niñas y adolescentes son nuestro mayor desafío. Estoy seguro que de esta charla y del debate posterior van a surgir nuevas ideas para seguir profundizando esta idea. Les mando un saludo muy grande, un abrazo muy afectuoso a todos y todas, y que tengan todos muy linda sesión académica y que tengan todos muy lindo día. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras del doctor Sergio Torres. Ahora vamos a dar espacio a las exposiciones de la doctora Marielov, integrante del Comité de los Derechos Humanos, de los Derechos del Niño, perdón, de la ONU, órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos en los países que la ratificaron. También estará acompañándole el doctor Alejandro Morlachetti, especialista en derechos humanos de UNICEF. Doctora Belov, doctor Morlachetti, agradecerles por su participación en este encuentro, enviarles el saludo del doctor Pablo Perel, director de la Escuela Judicial del Colegio de la Magistratura, quien lamentablemente no se ha podido conectar porque está en la apertura de la jornada de la Federación Argentina de la Magistratura. No ha podido estar, pero ha querido enviarles sus saludos y agradecimientos tanto a los expositores como también al auditorio que nos acompaña. Doctora Belov, doctor Morlachetti, el espacio es de ustedes. Bueno, voy a arrancar. Muchas gracias por la introducción. Lo mío va a ser muy breve, de carácter más institucional. Como bien recién decían, ahí me toca en este momento estar a cargo del área que se llama de protección y acceso a la justicia de UNICEF Argentina. Y en esa función venimos trabajando en una línea con el Poder Judicial en general, a través además de la constitución de lo que se llama una red de jueces y juezas amigos de la infancia, que es
que además de tener un evento específico, que es una reunión anual, tiene varias actividades durante el año, y que lo que hace básicamente es reunir a los tribunales superiores, Cortes Supremas, Supremas Cortes, en todas sus denominaciones, de cada una de las provincias de la Argentina. Es un lugar de deliberación, de debate, de discusión, pero que también arroja resultados a partir de las necesidades que se van identificando conjuntamente, donde UNICEF lo que hace es facilitar el diálogo, facilitar esa reunión, coordinar esa red, y básicamente también tratar de apoyar de diferentes formas en nuestra función principal, que es la cooperación técnica, la posibilidad de sensibilizar en situaciones concretas, el hecho de la construcción de capacidades sobre las temáticas obviamente relacionadas con el ámbito de la niñez. Solo como para destacar, en el último año, durante el 2023, y eso como mandato y acuerdo realizado en la reunión que se hizo en el 2022, dos aspectos centrales fue el hecho de la actualización de una guía que tiene que ver con la intervención del Poder Judicial en materia de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abusos, una guía del 2013 de UNICEF, que el propio Poder Judicial marcaba el hecho de su uso y inclusive la necesidad de actualizarla, y fue hecho en consulta y presentada en la última reunión que hicimos hace unos meses ahora. Y otra es sobre un mapeo de cómo funciona el sistema judicial en la Argentina en todos los aspectos que tienen que ver con la niñez, directa o indirectamente, tanto en el ámbito penal, civil, hasta inclusive de un juez de paz, y los registros de datos existentes. En el marco de ese trabajo con el Poder Judicial, como bien mencionaba, el área a mi cargo implica y toca al Poder Judicial de dos puntos de vista. Uno, porque si cuando hablamos de sistema de protección incluye también al Poder Judicial, más allá que generalmente las leyes de protección o que establecen sistemas de protección no siempre completan o dejan muy claro todos los procedimientos y esa relación entre el Poder Judicial y el sistema de protección más administrativo, pero claramente se establece que el Poder Judicial es parte de ese sistema de protección. Y lo segundo es, hablamos también, y el área tiene su título y es parte de nuestro también programa de trabajo, es el acceso a la justicia. En ese marco venimos trabajando de diferentes maneras con el Poder Judicial, entre otras, además de esta red de jueces y además de relaciones bilaterales, venimos trabajando con una formación híbrida en la cual la doctora Beloff también tiene que ver, y ahí es de su pertenencia a la Universidad de Buenos Aires, y que nos ha acompañado además con charlas inaugurales, con aperturas que permiten de alguna forma situar la importancia de la discusión que estamos teniendo, y que básicamente lo que trata es de llenar vacíos o fortalecer aquellas cuestiones que tienen que ver con cómo interpretamos, cómo nos actualizamos en materia de derecho de la niñez, teniendo en cuenta obviamente los estándares internacionales, y esto que muy bien señalaba el doctor Torres en el video, pero que es fácil titularlo, pero es muy difícil aplicarlo, que es toda la discusión del control de constitucionalidad y convencionalidad, y cómo la construcción de una constitución influenciada claramente a través de la reforma del año 94 y la entrada de los tratados internacionales implican desafíos, no solamente desafíos que se mantienen vivos, porque las convenciones y los tratados, como seguramente ustedes saben, van generando actualizaciones a través de la propia interpretación que se va haciendo de diferentes maneras. Y esto le doy solo un ejemplo, es decir, si ustedes miran las dos últimas observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, son sobre dos temáticas que al momento de ser redactada la convención no estaban presentes o en la intensidad o no estaban presentes en absoluto. Una tiene que ver con el cambio climático, que si bien no es un tema nuevo, sí es nuevo en términos de la intensidad y la preocupación, pero la anterior es sobre el tema de la violencia y los entornos digitales, que al momento de la redacción de la convención era un planteo que no estaba vigente simplemente porque Internet no era parte de nuestras vidas diarias. Entonces, ¿cómo reinterpretar aquello que no fue previsto en términos expresos y literales en un tratado que tiene una cantidad ya de décadas? ¿Cómo reinterpretarlo sin vulnerar el espíritu del tratado, siguiendo el espíritu del tratado en las miradas actuales? Es parte de los desafíos que vuelvo a insistir, luego impactan en las decisiones que se puedan tomar, tanto legislativas para adecuar la legislación con los tratados de derechos humanos, pero también en el ámbito judicial. Y en ese marco,
hemos venido trabajando con la Corte Suprema durante todo el año 2023 de la provincia de Buenos Aires, y hemos firmado 2 convenios marcos, uno con el Consejo de la Magistratura y el otro con la Corte, y básicamente para establecer varios ámbitos de trabajo, uno de los cuales varios ámbitos con los cuales hemos avanzado en términos de los registros estadísticos, en términos de una actividad que se hizo hace poco tiempo, hace unas semanas, sobre la discusión del índice de crianza. Esto es un índice que se viene trabajando hace años entre UNICEF, el área de inclusión social y el Ministerio de Economía, que implica menor subjetividad en la decisión de cómo se calculan los alimentos y el establecer un sistema de cálculo a través de un índice mucho más equitativo, y cómo esto puede ser tenido en cuenta en las sentencias judiciales o en los acuerdos y en las decisiones que se toman en la materia. Y este punto que hoy estamos haciendo esta apertura, que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con aquellas personas que son aspirantes, que quieren entrar, que concursan para el Poder Judicial, que tengan una formación al menos inicial, pero al mismo tiempo integral en materia de derechos de la niñez. Tomando esto como un punto central, primero por el grupo poblacional de que se trata, pero además también bajo el compromiso que tiene que ver el entendimiento de un grupo etario que está protegido por un Tratado de Derechos Humanos específico y que está incorporado a la Constitución Nacional, y que por lo tanto no puede ser omitido de entendimiento por ningún magistrado o magistrada que puede llegarle un caso en el cual el tema de infancia está involucrado. Por eso creemos que es muy importante, implica darle el lugar que tiene que tener, entender que esto tiene que ser parte de la formación de quienes van a ser futuras personas a cargo en el ámbito del Poder Judicial. E insisto, más allá de la especificidad del tema, el entender esto también de una forma transversal. Para eso, creo que no hay mejor forma de darle esta apertura que con la presencia de la doctora Belov. Más allá de tener el gusto y el honor de una amistad de muchos años con la doctora Belov, no creo que tenga que explicar mucho su valía, y más allá de su pertenencia hoy temporal al Comité de los Derechos del Niño, hay un tema de trayectoria y de coherencia durante muchos años de trabajo en la temática, de seriedad académica, de respeto y de un prestigio muy ganado, tanto en los diferentes ámbitos, pero también de parte de todos aquellos que alguna vez han pasado por sus palabras, cursos, o que han leído lo que la doctora ha publicado. Y en ese sentido, tenerla involucrada en esto y en la apertura de hoy, en lo personal, siempre para mí es un placer verla, escucharla, aunque hoy sea virtualmente, y me parece que todos ustedes saben la importancia que tiene, como además lo demuestra que hay como 120 personas conectadas. Con eso paso la palabra y ya no quiero decir más nada porque quiero solo escuchar. Muchas gracias. Doctora, tiene el micrófono cerrado. Ahora sí. Muchas gracias a los organizadores por generar este espacio académico de entrenamiento, de capacitación de aspirantes e integrantes de la Judicatura, Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. En particular, muchas gracias al doctor Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que lideró esta iniciativa y que nos honró con su muy clara disertación de hace unos minutos que todos escuchamos, y que a mí nos ha realmente presentado el marco para lo que me interesaba esta tarde compartir con ustedes. Y también la contraparte o la otra institución que hace posible esta actividad fundamental, que es la institución rectora del Sistema de Naciones Unidas en el ámbito de la protección de la infancia, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, conocido por UNICEF, aquí en la figura de una también notable intelectual de los derechos humanos y de los derechos del niño, y una persona excepcional que es su actual responsable de protección del área de derechos humanos, que es el doctor y mi querido amigo Alejandro Morlachetti.
Y muchas gracias también a ustedes, a todas, a todos, por dedicar este tiempo a el inicio de una capacitación que comienza hoy, pero que se va a concretar en un formato virtual ya más de los que ustedes ahora están más habituadas y habituados, con clases y su respectiva bibliografía muy intensivo durante el mes de febrero. Y entiendo que están todas y todos hoy en esta actividad porque están preocupadas o interesados, interesadas, precisamente por el hecho de que hay una distancia considerable entre un amplio reconocimiento normativo de derechos de las chicas y los chicos en nuestro país, en los diferentes niveles que integran el sistema normativo nacional, provincial, local, constitucional, convencional, y la efectiva vigencia de esos derechos reconocidos por el derecho con mayúsculas en la vida de las chicas y los chicos, probablemente de la mayor parte de las chicas y los chicos en nuestro país. Y este es el propósito de esta presentación que preparé para ustedes esta tarde, porque después de 30 y pico de años, más de 3 décadas, el doctor Morlachetti decía ya hace unas décadas, sí, el sistema de Naciones Unidas lleva ya mucho tiempo en la elaboración y la aprobación de normas específicas dirigidas a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, llama la atención, se genera, yo les diría que una especie de interés teórico, académico, preocupación política, pero hasta casi una angustia existencial en ocasiones en los operadores. ¿Por qué resulta tan difícil, con tanta claridad normativa, que esas reglas, esos principios impacten concretamente en la vida de los chicos y las chicas? Esa es la pregunta que motiva este curso, que motiva a estas instituciones tan importantes a organizar esta actividad, y que yo estoy segura, si hiciera una encuesta y tuviéramos más tiempo con todas y todos ustedes, es probablemente si no la única, una de las motivaciones que hace que esta tarde tan preciosa estén con la computadora escuchando esta disertación y no dedicándose a otra actividad. Y lo que voy a intentar hacer en un tiempo que me ha sido asignado para dirigirme a ustedes, es intentar proporcionarles algunas claves de lectura de por qué se mantiene esa distancia tan grande entre la realidad de los derechos de los niños y su reconocimiento normativo, y cómo podríamos pensar estrategias para reducir esa distancia. Porque una sociedad justa no solo reconoce en sus leyes los derechos, sino que además los garantiza efectivamente en la vida de la gente, ¿sí? En este caso, como dijo el doctor Torres, de los más vulnerables entre los vulnerables. No sé si lo dijo así, pero me tomo la licencia de parafrasear un poco su disertación. Yo no estoy muy familiarizada con esta plataforma y quería consultar si fuera posible que yo pudiera ver a la gente que estaba o un grupo, porque me desorienta un poco el diseño de la pantalla. No sé si... acá veo... No tenemos mucha gente que en este momento tenga encendida la cámara, por lo cual seguramente por vos estás viendo... ahí toqué algo y ahí la veo a Andrea, que me saluda. Gracias, Andrea. Buenísimo. ¿Quién más? Ahí Agustina, Dolores, doctor César, gracias, ¿cómo anda? Fernanda, Milcar, Florencia, Lucrecia San Martín, ahí la veo, cuidado manejando, ahí lo veo al doctor Morlachetti, Karina, muchas gracias por sumarse. 2 Karinas tenemos, bueno, chicas son de la misma generación, vieron que los nombres es otro derecho humano de las niñas y los niños, tienen generaciones. Les decía, ¿por qué? ¿Por qué tanto reconocimiento normativo tan intenso
no ha tenido, como dicen los filósofos morales y decimos los que intentamos acercarnos a las reflexiones de la filosofía del derecho, ¿por qué no ha tenido capacidad de rendimiento? A mí me encanta esa expresión, no sé si el profesor Morlachetti coincide, pero es una expresión muy, que tiene mucha fuerza para poder comprender algunos problemas que tenemos los juristas y los operadores del derecho. ¿Por qué? A pesar de y ahí tomo ya la expresión precisa de la Corte Interamericana, la existencia de un amplio corpus iuris de protección internacional de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y la Corte Interamericana dice amplio. No dice que hay normas. Se está refiriendo a que realmente es considerable su volumen, su dimensión. ¿Por qué, a pesar de la existencia de ese sistema normativo tan amplio, no hemos sido capaces de que los chicos y las chicas disfruten efectivamente de esos derechos que el derecho, y repito con mayúsculas, les reconoce? Y a mí me parece que hay algunos elementos que podrían ayudarnos a comprender parte de las dificultades. Si tuviéramos la fórmula mágica que resuelve la relación entre el derecho y el cambio social, bueno, entonces nos dedicaríamos a otras cosas. No hay tal cosa como una relación automática entre el derecho y el cambio social, pero sí creo que hay algunas cuestiones que uno puede analizar y que explican por qué llegamos a donde llegamos y qué podríamos hacer mejor, como dijeron tanto el doctor Torres como el doctor Morlachetti, para que estos derechos reconocidos en varios niveles del ordenamiento jurídico argentino puedan ser vigentes en las vidas reales, en la vida de los chicos y las chicas. Sobre todo de aquellos que entran en contacto con el sistema de justicia en este caso. Y en ese sentido, a mí me gustaría comenzar, pero primero me gustaría agradecerle al doctor Morlachetti algo más que no agradecí en el inicio, que es que me haya convocado para esta actividad, sino agradecerle la referencia a que la circunstancia de que por las trayectorias del trabajo de las personas que se dedican a lo que nos dedicamos nosotros, nos toquen responsabilidades en diferentes ámbitos institucionales, solo ese elemento en una biografía en mi opinión, no habilita o no convierte a un profesional en una persona que esté en condiciones de enseñar el derecho. Entonces, la verdad, con todo cariño digo esto, que hoy tenga la responsabilidad de cumplir unas determinadas funciones en un organismo de monitoreo de tratados, no me habilita a mí a poder entrenar o pensar cómo podría ser una buena capacitación e intentar ver cómo reducimos esta brecha con mis colegas, los operadores de la justicia de la jurisdicción más importante del país, que es la provincia de Buenos Aires. Creo que lo que me habilita, si es que me habilita, es de la mano de tantos colegas y queridas y queridos, y bueno, y repito, de mi amigo de tantos años de recorrer este camino, el doctor Morlachetti, es habernos habernos formado como profesores y como académicos del derecho que enseñamos derecho. Así que gracias también por ese detalle que hoy, como a veces la virtualidad es que uno pierde un poco perspectiva. Discúlpenme esta nota, si quieren, esta digresión, pero para ir entrando en calor, que es que con todas las ventajas que tiene la virtualidad, tiene algunas dificultades, y una de las que yo observo es que tiene esta tendencia a la homogeneización. Entonces, en su homogeneización, algo puede ser una clase, conferencia, charla, encuentro, webinar, podcast, y todo eso puede ser de cocina, yoga, pilates, derechos del niño, justicia procesal penal y sistema acusatorio, o política internacional. Entonces, digamos, ¿por qué hago esta declaración
en este momento, porque de acuerdo con lo que entendí, hay una importantísima preocupación de la cabeza de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, representado acá por el doctor Morlachetti, de que esto sea no un encuentro ni una charla, sino una actividad académica de entrenamiento de posgrado que les dé herramientas de la mejor calidad que es posible en un tiempo muy concentrado para que todas las personas que participen adquieran estas herramientas esenciales, como dijo el doctor Morlachetti, para poder adjudicar los casos que eventualmente se presenten a su decisión de la forma que realmente satisfaga las finalidades del derecho que rige en nuestro país en relación con el grupo de las personas más vulnerables entre nosotros. Entonces me parecía como muy importante, si bien lo intenté hacer un poco descontracturado, no me sale porque no es lo mío eso, pero lo que quiero decir es que nos situemos en el marco de la voluntad que han tenido las instituciones organizadoras para llevar adelante esta actividad. Las dificultades, como les decía, entonces, se originan para mí en primer lugar, un elemento que al que solo yo me puedo referir tangencialmente y que da cuenta de una característica central en el derecho de la infancia y la adolescencia de todo, desde que existe, que es que cualquier discusión que apunte a poner contenido y señalar los alcances y cómo se hacen efectivos los derechos de niñas y adolescentes, se nutre de una mirada interdisciplinaria. Este es un curso que es muy específico, es un curso con enfoque jurídico, pero sí quiero señalar esto como punto de partida. ¿Y por qué? Porque lo que voy a decirles es que la primera cuestión que nosotros tenemos que tener clara en una actividad como esta, y cualquier operador de derecho en Argentina, y en el mundo a esta altura diría yo, es la cuestión que se refiere a las características particulares del sujeto del que estamos hablando. Y entonces por eso hice la salvedad recién de la interdisciplina, porque quien me escuche, que no es una persona que provenga del mundo del derecho, va a decir, ¿cómo puede presumir una persona, una jurista, el estar en condiciones de hacer unas definiciones respecto del sujeto, ¿sí? Y si bien esa observación a mí me permite señalar la importancia de la interdisciplina, que la voy a hacer ahora, porque siempre si no queda para el final el señalamiento de la interdisciplina y las actividades se concluyen y no llegamos a mencionar su importancia, quiero decirle desde el inicio, para mí parte de las dificultades o las dificultades comienzan cuando una sociedad tiene una confusión o no tiene un acuerdo respecto de quién hablamos cuando hablamos de los niños, niñas o adolescentes, o niñes o como les quieran llamar. O cuando la sociedad tiene una confusión, o cuando el derecho permite que esa homogeneidad respecto de quiénes son los niños en una sociedad sea trasladada al ámbito adjudicativo o eventualmente de la política pública. El punto de partida para reducir la distancia enorme que hay todavía, después de tantas décadas, entre los derechos de los niños reconocidos en muchos tratados, no solo en la Convención del Niño, y la realidad, sobre todo en países con enorme desigualdad, es la necesidad de que estemos todos de acuerdo respecto de quiénes son nuestras niñas y nuestros niños y por qué, como dijo el doctor Torres, los situamos en una posición privilegiada en la sociedad y para el derecho a través de un reconocimiento normativo hiper desarrollado que los
los cubre. Yo solía usarla, para usar una metáfora que los chicos también comprenden con mucha claridad, yo solía usar, hace tiempo que no la invoco, pero me parece que en este momento va a ser elocuente, que es la de Iron Man, o tenemos que pensar si hay un Iron Woman también. Ahora todavía la franquicia no la desarrolló, pero podríamos pensarlo. Esto es cómo el sistema de derechos al sujeto, en su vulnerabilidad, lo refuerza, lo protege en el sentido de robustecer y de compensar esa vulnerabilidad, que en el caso de las niñas, niños y adolescentes es esencial. Y por eso digo, si no hay un acuerdo respecto a quiénes son los niños, las niñas, la forma como se construye si digo armadura va a sonar medieval, por eso dije Iron Man para pensar en algo más automático que viene con botones y va rápidamente y se monta sobre el sujeto. Usen la imagen que quieran, pero si no está claro quién es niño, este armazón normativo se construye de una manera muy débil o eventualmente no llega al sujeto y no lo protege. Y a mí me parece que parte de las dificultades que tenemos tienen que ver con eso, con esa dinámica. Y la buena noticia, recién les planteé la dificultad. La buena noticia es que el derecho, en este ámbito, el derecho internacional, es muy claro. Y para el derecho internacional, incluidos países, un país en particular que no ratificó la Convención de Derechos del Niño, que es el país más, probablemente el país más poderoso del mundo, aún en ese país, que es los Estados Unidos, su Corte Suprema, ha trazado una línea que separa la infancia de la adultez en 18 años. De modo que, más allá de que alguien pueda tener teorías sociológicas, antropológicas, de relativismo cultural, muchos enfoques, y acá, digamos, es el otro diálogo con la interdisciplina, que pongan en cuestión o que habiliten diferentes concepciones del sujeto niño, niña, adolescente, para el derecho, interpretado de la manera que mejor realiza las finalidades de los tratados y otros instrumentos a los que nos vamos a referir en esta capacitación, niño es toda persona hasta los 18 años. Y entonces ustedes dirán, pero qué obviedad, dice esta señora. Estamos súper claros con que niño, y más o menos en la sociedad, porque si ustedes salen a la calle o le cuentan a algunos si están ahí en su oficina o en la casa, que niño, es más, si le dicen a un adolescente de 16 años o 15 que es un niño, lo van a mirar, les va a resultar un poco contraintuitivo, y de hecho el derecho doméstico en la Argentina y en América Latina ha cambiado, ha reglamentado esta regla tan clara del derecho internacional para usar diferentes nombres para referirse a los sujetos, por ejemplo, que están en la etapa de lo que sería, desde el punto de vista evolutivo, más claro para todos, la infancia, la primera infancia y la infancia escolar de la primaria, digámoslo en Argentina, y referirnos a la adolescencia para la etapa de la pubertad y en adelante. Sin embargo, estas cuestiones tan específicas, el derecho internacional no las ha resuelto, porque ahí sí hay diferencias culturales que introducen matices respecto de cómo concebir el desarrollo de la cría humana, digámoslo así. Pero más allá de que una cría humana, digamos, un niño o una niña
según la cultura en la que haya nacido, según el país en el que nació, pueda ser considerado con determinadas características diferenciales por contexto, el argumento que yo quiero darles hoy como inicio e inauguración de este curso es que la vulnerabilidad a la que aludió el doctor Torres de los chicos no es igual que todas las otras vulnerabilidades de las que deben haber oído hablar en muchos otros entrenamientos y de las que dan cuenta también instrumentos internacionales, sobre todo regionales. No tanto, la categoría de vulnerabilidad es una categoría normativa desarrollada en el ámbito interamericano fuertemente, no tiene un correlato equivalente normativo en el ámbito ni del derecho del common law, ni en el ámbito, me animaría a decir, ni en el ámbito del sistema universal. Pero en el ámbito del sistema interamericano, esto, para los que no están familiarizados, sepan que en el derecho internacional hay dos grandes ámbitos de protección del sistema, ¿sí? Mecanismos. Hay un sistema que es global, mundial, que la verdad es que tiene bastantes problemas, si no el mundo no estaría como está, pero bueno, es lo mejor que hemos podido conseguir, que es el sistema de Naciones Unidas. Y, por otro lado, existen sistemas regionales de protección de derechos humanos. Con más historia y más sofisticado es el sistema europeo, que tiene un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el que le sigue en desarrollo, en robustez, y que en historia es el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Esto es, nosotros vivimos en una región que tiene un sistema de protección de derechos humanos muy importante e hiper reconocido a nivel mundial y que es tomado como modelo para el desarrollo de otros sistemas, como puede ser en el ámbito africano, que tiene una comisión africana, tiene un tribunal africano de derechos humanos, o en otras partes del mundo donde tiene sistemas que son mucho más incipientes. Les decía, la categoría vulnerabilidad es una categoría que ha tenido desarrollo en nuestro ámbito, centralmente desde el punto de vista normativo, quizás desde la sociología, desde la antropología, esto se discuta el tema de la vulnerabilidad por todos lados. Pero desde el punto de vista normativo, la construcción de la vulnerabilidad asociada a deberes reforzados estatales, esto es, obligaciones positivas frente al grupo que se defina como vulnerable, es una construcción normativa de la Corte Interamericana. Y esto es muy importante que sea reconocido. Y es muy importante que sea reconocido también para entender las diferencias que tienen los sistemas de monitoreo de tratados. El sistema universal, aunque tenga procedimientos de comunicaciones, como es más reciente, por ejemplo, en el Comité de Derechos del Niño, no constituye un sistema adjudicativo de responsabilidad internacional del Estado. Los sistemas de monitoreo de tratados, a priori, se crean para que las personas que integran cuerpos de monitoreo de tratados contribuyan con los países a que los países puedan cumplir mejor con sus obligaciones. Tiene una función de acompañamiento y preventiva. La idea de un sistema de protección de derechos humanos no es que ocurran violaciones de derechos humanos para después sancionar a los responsables. La idea es, por eso el sistema interamericano tiene la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. La idea es, de origen de la creación de estos sistemas, es cómo se generan mecanismos de aseguramiento de los derechos, no cómo una vez que se vulneraron los derechos, hacemos para responsabilizar a los estados por las vulneraciones a los derechos. Esto es como importantísimo que se entienda, porque si no, lo que se observa es cierta fascinación con los mecanismos responsabilizadores y se pierde o se desentienden las personas preocupadas por estas cosas de cómo se generan las condiciones para evitar las violaciones. Por eso mi énfasis en recuperar este señalamiento del doctor Torres en punto a la vulnerabilidad como una construcción normativa del sistema interamericano, de la Corte Interamericana, y un extraordinario aporte que ha hecho nuestro máximo tribunal regional al sistema internacional de protección de derechos humanos. Pero ¿cuál es la dificultad para conectarlo con aquello con lo que inicié?
que hay que comprender y que para mí explica a veces problemas en cómo se adjudican los casos que tienen a chicos o a chicas por protagonistas. Y que se asocia con esto de saber quiénes son nuestros niños, o tener un acuerdo sobre quiénes son nuestros niños o no tenerlo. Desde el derecho. Es que la vulnerabilidad de las niñas y los niños es una vulnerabilidad, si quieren que lo diga así, derivada de la realidad. Como penalista puedo decir esto, onticontológica, si les gusta esa expresión. No es una vulnerabilidad que es un constructo sociohistórico. La vulnerabilidad de las chicas y los chicos depende de una condición biológico-fisiológica de cómo crece y cómo se logra desarrollar la cría humana, que como saben entre los mamíferos, para adquirir autonomía, demora mucho más tiempo que el resto de los primates y que tenían, y en comparación con los homínidos primitivos. Entonces, esta digamos, mayor tiempo que lleva que una cría humana sea 100% autónoma, y alguien me podría argumentar que en realidad los humanos difícilmente seamos autónomos siempre 100%, por eso están las historias de no sé, estoy pensando en Robinson Crusoe, por ejemplo, ¿no? Y esta idea de si es posible que el humano sobreviva en completa aislamiento. Pero bueno, esta es una conversación para aún el adulto. Esta es una cuestión para discutir en otro contexto. Los niños, las niñas, por una cuestión biológico-fisiológica, requieren de otras personas adultas o mayores que ellas en función de la relativa edad, para poder desarrollarse, crecer y asegurarse sus derechos fundamentales. Esta posición no es una posición, no responde a una construcción ideológica o circunstancial. Es un hecho, como dije, biológico-fisiológico. En oposición a todas las otras vulnerabilidades de las que ha dado cuenta en múltiples fallos la Corte Interamericana, que apuntan a grupos, por ejemplo, las mujeres, las personas por causa de su origen étnico, su orientación sexual, personas con necesidades especiales, personas bajo la custodia, montones de grupos que por razones sociohistóricas fueron puestos en una posición de subordinación y dependencia. Pero que una sociedad justa, digamos, si esas condiciones sociohistóricas se modificaran, haría que esas diferencias dejaran de existir. La sociedad justa, mientras los humanos nos reproduzcamos como lo hemos hecho desde que estamos en el planeta hasta ahora, de todos modos va a seguir teniendo a sus integrantes más jóvenes en una posición de vulnerabilidad hasta que crecen. Por eso digo que es fundamental para poder adjudicar bien los casos de niños, niñas y adolescentes al interpretar el derecho internacional, el comprender la diferencia esencial que hay entre la vulnerabilidad de los chicos y la vulnerabilidad de todos los otros grupos. Si quieren ponerlo desde otro lugar, a lo que me refiero es que los enfoques deconstructivistas que tanto intelectualmente han tenido tanta riqueza y han tenido mucha capacidad de rendimiento, si quieren, en el sentido de la reflexión, la crítica y el pensamiento abierto y libre, en punto a la definición y al contenido de los derechos del niño, ha generado un montón de dificultades a la hora de interpretar la ley, ni que hablar a la hora de implementar la política pública. Lo mismo se podría decir en relación con la violencia y con el género, pero para eso esa es otra clase. Si lo quieren ver desde el punto de vista del derecho internacional, y ahora sí, esto es mi primer señalamiento, era sobre el sujeto.
no sé, veo poca gente, pero no sé, Gabriela, Agostina, Roxana, más o menos, Dolores, ¿se entiende? Angie, hola Angie, ¿cómo estás? Lindo verte. Amilcar, no sé, ¿se entiende cómo venimos hasta ahora? ¿Sí? Ok. El sujeto. Ahora vamos con el derecho. ¿Sí? Entonces le dije, necesitamos este acuerdo con el sujeto, ahora veamos las cuestiones vinculadas con el derecho internacional. Y les dije, ¡ah, Carla! ¡Ay, Carla! Años que no te veo, ¿cómo estás? Qué lindo verte. El derecho internacional, ya lo dije, y lo dijo el doctor Torres, lo dijo el doctor Morlachetti, lo dije yo ya varias veces, voy a usar una imagen un poco brutal, pero hipernutrido en esta materia. Y hay algo de entre paradójico y perturbador en el hecho de que ese derecho esté tan nutrido, pero los niños estén tan desnutridos en el sentido de la satisfacción de sus derechos. Concentrémonos en el derecho, pues lo que nosotros sabemos hacer y lo que ustedes van a tener que hacer. Y lo que hacen, perdón, no lo que tienen que hacer, lo que hacen probablemente la mayoría de los que está conectados. Entonces, en el curso, en las clases concentradas, bien intensivas que van a tener en febrero o virtuales, la idea es identificar y trabajar sobre el contenido de este derecho internacional tan denso y cómo se lo baja a los casos y en la práctica. Yo hoy lo que voy a hacer, antes de que empiecen a apagar las cámaras y a bajar el número de participantes, los números y que se van así reduciendo rápidamente, empiezan a apagarse, no lo hagan, por favor, se los pido, aunque sean los que están acá conectados, avísenme antes, es comprender que el amplísimo desarrollo del derecho internacional en esta materia solo se explica porque en el mundo hay un consenso respecto de la vulnerabilidad esencial del sujeto al que estamos hablando y al que está dirigido este derecho. Si el mundo no pensara que este sujeto es tan vulnerable, y lo es esencialmente, nos hubiéramos pasado un siglo desarrollando normas internacionales de todo tipo para la protección de este grupo, que es el grupo más protegido de todos los grupos vulnerables y de todos los grupos de sujetos en el ámbito del derecho internacional. Entonces ahí conecta, a pesar de todas las dificultades de implementación que tenemos, las características del derecho internacional con las características del sujeto. Lo que me falta para cerrar la explicación es plantearles a ustedes en esta introducción, es un problema que podría llevarme mucho tiempo desarrollar, pero que voy a intentar hacerlo de la manera más resumida posible, que es, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué una capacitación específica sobre derechos de niños si estamos hablando de derechos humanos? O de sujetos vulnerables, o esa ya me la sé, esa ya me explicaron, ya tuve la materia. O me leo el tratado y ya lo entendí. Muchas y muchos de ustedes deben estar pensando eso. Bueno, yo voy a intentar en estos minutos que quedan, voy a sugerir una explicación de por dónde, que tiene que ver más con la filosofía del derecho, que me parece que en nuestro contexto no se llegó a desarrollar y que generó parte de los problemas que distancian la realidad, la vigencia efectiva de los derechos, la realidad de los derechos de su reconocimiento normativo. No sé si soy clara en mi resumen de la secuencia. Gracias por hacerme un gesto. Genial. Ahí vamos. Entonces, ustedes saben, y imagino que la mayoría de las personas que están en el aula virtual está formada en Derecho, pero igual esto es un conocimiento que se aprende en la escuela secundaria. Todas las teorías del contrato social
todas las teorías que justifican la creación del Estado moderno, tal como lo conocemos nosotros, en el que vivimos, parten de una idea de, bueno, primero de contrato, ¿no? De alianza, que viene de una alianza que en su origen fue una alianza bíblica, pero que después se secularizó, digamos, en las teorías de contrato social, diferentes, y que explica el nacimiento del Estado a partir de la necesidad de asegurar ámbitos de autonomía y libertad de las personas como asociados con su dignidad más fundamental y básica, y por lo tanto, en su relación con esta institución que se construía, que iba a tener el monopolio de la fuerza, lo primero que cualquier teoría del derecho aseguraba, con sus matices, era estas libertades negativas o derechos de defensa, frenos al Estado para no interferir en los ámbitos de autonomía y libertad. Según los autores pueden oír hablar de libertades negativas, derechos de defensa, etc. Esa es la base de todas las teorías, y ahí podemos llegar hasta los teóricos del siglo XX, incluyan a todos los anglosajones, Hardworking, Rawls, el propio Carlos Nino, en nuestro ámbito, el gran maestro Garzón Valdés, que casi nos llegó a cumplir 100 años, nos dejó hace poquito tiempo. Es como están formuladas todas las teorías del derecho, en general. En cambio, si ustedes observan la estructura normativa de los derechos que se reconocen a niños, niñas y adolescentes en el derecho internacional, desde que empezó a reconocérselos, que esto es desde que existe el derecho internacional, esto es otro fin de mito urbano, que los derechos comienzan con la Convención sobre Derechos del Niño, esto no es así desde el punto de vista ni normativo ni histórico. No me quiero meter con el derecho de gente, aparte está el doctor Morlachetti, que es un gran internacionalista, además de experto en derechos humanos. Podríamos estar horas, nuestras conversaciones sobre estos temas son muy interesantes, pero a ustedes seguramente por ahí les resultan un poco aburridas, entonces no vamos a entrar por ese camino. Pero el derecho internacional público reconoce derechos a estos sujetos vulnerables esenciales desde que existe. Y tanto en el ámbito regional, interamericano, como en el ámbito del sistema universal. Miren la importancia que se le da a la protección especial de estas personas. Pero si ustedes analizan, antes de la declaración del año 24, tenemos la declaración del 24, la declaración del año 59, la declaración del niño, la convención del año 89, todos los otros instrumentos, todos los pactos y convenciones de derechos humanos que tienen artículos sobre derechos del niño. Pero antes que la convención del 24, que la primera convención, la declaración del 24 es la primera declaración específica, si ustedes buscan resoluciones por ejemplo, de la OIT, van a encontrar varias que tienen que ver con la protección de edad mínima para ingresar al trabajo, protección de la mujer embarazada, que no era protección de la mujer, sino protección de la persona por nacer, etc. Todo esto habla de que a este sujeto vulnerable el derecho internacional, bueno, ni que hablar en el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra, montones de normas. Lo que se observa si uno analiza todas estas normas de manera conjunta es una consistencia sin fisuras en el reconocimiento de derechos, pero de una forma diferente que la general de adultos. Esto es, el primer derecho que el Estado, y la familia, la comunidad del Estado, pero en el contexto en el que estamos, el Estado tiene que asegurar a los niños, es lo que, en memoria del gran maestro Ernesto Garzón Valdés, él llama, en un texto maravilloso, que les podemos, no sé si en este momento sobre el chat mandar, pero sería fantástico si pudiéramos hacérselo llegar en este momento, así ya lo tienen, el coto vedado. ¿Qué es el coto vedado? El coto vedado es un núcleo duro de derechos que tiene el contenido de obligaciones positivas de prestación que no son transables por libertades negativas o derechos de defensa, como sí sucedería en el ámbito del derecho general o de las personas adultas.
Si ustedes, por ejemplo, si nosotros tuviéramos tiempo en una clase de las que solíamos dar cuando enseñábamos, como enseñamos durante más de 30 años, si ustedes, pero se los sugiero, si tienen ganas de hacerlo y tiempo, entre serie de Netflix y la de serie de, no sé, HBO Max, tomen la Convención sobre Derechos del Niño. Lo pueden hacer con cualquier tratado, pero les digo ese porque es el que más conocen, así va a ser más fácil el ejercicio. Lean los artículos y van a ver que la estructura del tratado y de los derechos que tiene el tratado, hay algo muy clarito. Hay un grupo, un tipo de derecho que tiene más que ver con esto que son los derechos civiles y políticos, que son los que yo diría aquellos de los derechos de defensa o libertades negativas, que aparecen con límites. Límites como los límites clásicos que se ponen al del ejercicio de los derechos en función del interés general, la seguridad, el orden público, etcétera, o límites específicos que tienen que ver con el sujeto, que esto es lo que más me interesa. El interés superior, la edad, la capacidad, la madurez. Y hay otros derechos que aparecen formulados en el tratado sin ningún recorte. El derecho a la vida aparece formulado sin ningún recorte. El derecho al desarrollo aparece formulado sin ningún recorte. A la sobrevivencia, al cuidado, al no ser explotado. Entonces, a lo que apunto es a que si ustedes leen los tratados que tienen que ver, los generales también, fíjense en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cualquier norma, vamos a ser más precisas en la explicación, cualquier norma que trate sobre, cuyo contenido sea regular derechos de niños o niñas, van a ver que primero están los derechos del núcleo duro, que es el coto vedado. De modo que, en espejo, una teoría robusta de los derechos de la infancia no coincide con una teoría robusta de los derechos de las personas en general. Porque para la persona adulta, el presupuesto, pensemos en Suarmil, por ejemplo, es el aseguramiento de la autonomía y la libertad. Pero en este sujeto vulnerable esencial, el presupuesto es el aseguramiento de este coto vedado que permita que esa persona pueda tener su vida asegurada y crecer y ser cuidada para que pueda desarrollar el plan de vida que después quiera con el tiempo. Así lo dice muy claramente la Corte Interamericana en muchas sentencias. Y en ese proceso, los derechos de defensa se van a ir ejerciendo gradualmente y con el tiempo. Pero un niño no puede ser puesto en la posición de por sí determinar si quiere vivir o no. Un niño no puede por sí ser puesto en la posición de elegir si quiere alimentarse o no, o vacunarse o no, o ir a la escuela o no, o ejemplos que ya podrían, si empezamos a pensar en edades más elevadas, plantear esas tensiones normativas que ustedes, sobre todo los dirigentes de familia, van a tener que resolver cuando tengan que interpretar los casos, ¿sí? Hay algunas dificultades que plantea a veces la reglamentación del derecho internacional, por ejemplo, como sucedió con el Código Civil y Comercial de la Nación, porque ahí, más allá de la excelente calidad, características de las personas que participaron en la elaboración y la excepcional condición personal de todas ellas y mi admiración y cariño, precisamente fue un proceso que se hizo muy rápido y muy complejo. A veces se observa en el mismo código que hay diferentes clases de sujetos niños, ¿sí? Estoy pensando, por ejemplo, en las diferencias entre el artículo 26 o una ley posterior como la ley de egreso, ¿sí? Que asigna, que reconoce autonomía a los chicos antes de los 18 años, autonomía completa como adultos, ¿sí? Pero por otro lado, un mismo cuerpo normativo que establece obligaciones de cuidado positivas del grupo familiar o cuidador para alguna clase de chicos hasta los 25 años. Entonces, ¿cuál es nuestro sujeto niño
y cuál es, y acá completo con la referencia del profesor Garzón Valdés, digamos, cómo se construye, cómo se justifica el paternalismo respecto de este grupo de edad. Mi tesis no es mía, digamos, una lectura del derecho, no es mía en el sentido, quiero decir que la pueden hacer ustedes también. Si ustedes leen el derecho internacional, lo que van a observar es que su existencia es por sí explica el paternalismo, justifica la intervención paternalista. El problema es que a la hora de, en general, pero que cuando ustedes tienen que adjudicar los casos, cada vez y cada caso van a tener que hacer ese ejercicio de ponderación de derechos de protección y derechos de defensa, de forma que al final logren satisfacer esto que es tan difícil de definir, que es el interés superior del niño. Estoy un poco... No, ¿me puedo tomar 15 minutos, 10 más? No sé, no veo ahí. Por supuesto, sí, sí. ¿Sí? Genial. Por favor, gracias. Entonces, el sujeto, o la sujeto, díganle, yo digo, esto es, corre cada uno, yo hablo como puedo, y el derecho, la explicación teórica de cómo está construido, es más fácil igual ahora explicar esto del paternalismo justificado, lamentablemente, después de la pandemia. Quizás antes de la pandemia yo hubiera tenido que hacer una explicación mucho más compleja, ¿sí? Pero con los debates que se dieron en el marco de la pandemia en relación con la sociedad en general, me parece que es más, como que me exime un poco de mayores explicaciones respecto de qué hablo cuando hablo de paternalismo justificado. Se llama paternalismo, que es el nombre que históricamente se puso. No hagan conclusiones de género de por qué se usa esa palabra, así no lo vean por ahí. Y entonces, con esta estructura normativa que yo veo, y si tuviera más tiempo se los podría mostrar, que es muy clara respecto de la diferencia entre el sistema general de derechos y el sistema de derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que sería importante para complementar es ver cómo esta relación aparece expresada y resuelta o no resuelta en los diferentes ámbitos adjudicativos del derecho argentino. Centralmente en el ámbito del derecho de familia, que es donde se acuñó históricamente la expresión y más se trabajó interés superior del niño, para adjudicar casos que tienen que ver con tensiones en el ámbito del derecho de familia. En el ámbito del derecho penal, con 2 subcapítulos, porque ustedes saben, son 2 posiciones centrales en las que puede estar un chico en el marco de un proceso penal. Como perpetrador, que es la que genera la alarma social, los reclamos de edad, de reducción de la edad penal, etcétera, etcétera, o como víctima, que son muchos más los casos de los niñas víctimas, pero que también algo que perturba mucho desde el punto de vista de la ética colectiva, porque un caso de un niño perpetrador genera la conmoción que no genera muchos casos de niños víctimas. Y después tenemos el ámbito, simplificando, no podríamos ver problemas en el ámbito del derecho al trabajo, con adolescentes en edades ya más cercanas a la mayoría de edad. Estoy pensando, por ejemplo, en situaciones de chicos, adolescentes que participan en espectáculos artísticos o deportistas, ¿sí? Hay un montón de problemas de derechos del niño, pero que no se los plantean como problemas de derechos del niño, se los plantean como problemas de derecho del trabajo o derechos de contrato, de derecho comercial, cuando estamos discutiendo derechos de chicos que no pueden ir a la escuela porque tienen que cumplir con obligaciones derivadas de compromisos porque son actores, ¿sí? Pasaba y no sé si sigue pasando, con espectáculos que se hacen intensivamente en las vacaciones de invierno. Entonces los chicos tenían que estar durante mucho tiempo haciendo obras,
y se planteaban las discusiones como en el marco de los derechos de los contratos o del derecho comercial y de las obligaciones, y no en el ámbito de los derechos del niño. Del mismo modo, podemos ver cuestiones equivalentes por ejemplo, con el fútbol, ¿sí? ¿Es un problema de contratos, un problema de los padres, o es un tema de derechos del niño? Que un chico pueda eventualmente desarrollar sus habilidades si tiene ganas, sus talentos deportivos, pero sin que eso vaya en desmedro de otros derechos de ese chico o de esa chica, del coto vedado, de que coma bien, de que esté cuidado, de que si tiene todas las condiciones para ser Messi y no tiene ganas de ser Messi, puede elegir no serlo, porque quiere dedicarse al ballet clásico o ser físico nuclear, qué sé yo. ¿Sí? Ahí ven digamos, esta cuestión de cómo el cuidado o la protección especial, porque en definitiva con esto quería yo ir cerrando. En el derecho internacional tan robusto, tan desarrollado que intenté, y cuyo contenido vamos a ver en febrero, pero que ahora les planteé los lineamientos generales, los títulos, como se dice, se podría, todo ese derecho que es inmenso, se podría reducir en uno, que yo lo llamo, como es una expresión que se usa en inglés, en español no es muy común, pero es ilustrativa, que es un derecho sombrilla, un derecho paraguas, que es el derecho a la protección especial. Si ustedes leen, o sea, si ustedes siguen la literalidad de todos los tratados y las declaraciones y demás instrumentos internacionales, y también los documentos de interpretación, como los que emite y mencionó el doctor Morlachetti, el Comité de Derechos del Niño, pero otros comités de Naciones Unidas también han emitido documentos que no son instrumentos, no son normas, son documentos, pero que tienen su valor interpretativo de acuerdo con la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. La forma como está expresado el paternalismo justificado, de la forma más concentrada, es casi en una identificación sin matices entre derecho a la protección especial. Los artículos dicen, todo niño tiene derecho a la protección especial que por su condición de menor requiere. El artículo 19 de la Convención Americana es muy claro en este sentido. O derecho a medidas especiales de protección, o directamente interés superior del niño, o como pasa con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, derechos económicos, sociales y culturales como sinónimo de, o como contenido del derecho de las medidas de protección especial. Lo que pasa que en términos de derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales no coinciden necesariamente con derecho a la protección especial de acuerdo con el alcance que le ha dado la Corte Interamericana, ¿sí? Que involucra a la familia, la protección del Estado desde otro lugar. Pero en el derecho internacional aparece como este derecho sombrilla, paraguas, y a partir de ahí la Corte Interamericana deriva todo el contenido de los demás derechos. Entonces, si ustedes están discutiendo un problema en materia penal, que es mi ámbito académico y de trabajo profesional, si ustedes, como les dije, recién hice la referencia, un chico o una chica como imputado, imputada o víctima en un proceso penal, el contenido de la intervención del Estado y el contenido y alcance de todos los derechos que ustedes conocen en el ámbito penal, y material y procesal, va a estar atravesado por este derecho a la protección especial, que en materia penal juvenil se llama principio de especialidad. Y en el ámbito de familia pasa algo parecido, y en los otros ámbitos está menos desarrollado. Hay un ámbito que no mencioné, pero que es importante también tener presente, que lo dejó sugerido el doctor Morlachetti, que es el ámbito de la protección, en la relación del ámbito jurisdiccional con el ámbito del Ejecutivo, que para mí, cuando se transformó la legislación, porque el histórico derecho de menores decía que no era derecho público ni privado, y nadie podía ubicarlo, ¿no? En las diferentes ramas, como esa idea de la autonomía científica del derecho de menores no resolvía, no se lo podía ubicar en las categorías tradicionales. Pero a partir de las reformas que se produjeron, claramente este derecho de los niños
es derecho administrativo y sobre todo derecho público local. Sin embargo, el derecho administrativo, como rama del derecho, no ha pensado los derechos de los niños desde este punto de vista. Entonces, derecho de los niños sigue quedando ahí como en este híbrido que tiene un poco de todo. Pero para mí, una mejor práctica judicial que apunte a reducir la brecha entre la realidad de los derechos y su proclamación y reconocimiento en los instrumentos legales, requiere indudablemente que el derecho, los derechos mayores, cada uno se haga cargo y traduzca el contenido de este derecho internacional. Porque si no vamos a seguir teniendo un derecho autónomo que no va a ser más de menores, sino que ahora es de niños, ¿sí? Y que no se piense con un estatus jurídico al que y una rigurosidad que se le aplica a todos los ámbitos de adjudicación. Yo querría, si me permiten, entonces, me faltaba esto, sujeto, perdón un segundo. Querría, entonces, vimos las dificultades con el sujeto, un argumento, cualquier argumento, que en nombre de los derechos del niño niegue la condición de niño y de su vulnerabilidad esencial a una persona que tiene menos de 18 años es incompatible con la manda del Corpus Juris. No hay relativismo cultural, ni moral, ni interpretación, ni teoría jurídica que autorice que los chicos paguen el precio de ser tratados como adultos en nombre de que y que pierdan su protección especial, que es el primer derecho, como les dije, sombrilla, porque se le da prevalencia a los derechos de defensa sobre los derechos del coto vedado. Eso no está autorizado por el derecho internacional. Igual, la resolución de casos en las edades más tempranas presenta un tipo de complejidades diferentes que las que presenta la resolución de casos cuando se trata de personas que ya están por llegar a la vida adulta, ¿sí? Por esta idea de la gradualidad en la adquisición de las habilidades para el ejercicio por sí de los derechos. El contenido del derecho internacional es claro, es preciso, todos los temas están tratados, no hay dificultades, y como bien señaló el profesor Morlachetti, lo que se hace es, frente a nuevas problemáticas, si quieren decirlo así, por no decir tragedias, como puede ser la del cambio climático, el apuntar a estas reglas y principios constitutivos del derecho internacional para poder resolver y abordar y adjudicar los casos que presentan las nuevas realidades, por usar una terminología de época. Las cuestiones vinculadas con los espacios virtuales y cibernéticos. Pero las reglas y principios y la estructura normativa es la misma. Lo que nosotros hacemos al interpretar es ver cuáles son esas reglas y principios, hacer los ejercicios de ponderación y ahí resolver cuál es el interés superior del niño o la niña en juego en el caso. No porque la realidad, lo que quiero decirles es que la realidad diferente no impone, o por lo menos hasta ahora, no es que haya reglas y principios nuevos. Quizás en algún momento haya que crearlos. Pero si uno está bien entrenado, bien entrenada, como espero yo, ya lo están, ustedes estoy segura, pero que ojalá esta actividad que UNICEF y la Corte Suprema, y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires organizan, les sirva para qué sé yo, para afinar la punta del lápiz, para poder ver algunos matices, para hacer algunos ajustes, van a ver que aún los casos más difíciles, los casos trágicos, se pueden resolver con las reglas y principios que tenemos, aún aplicados a realidades diferentes. ¿Sí? Esta sería mi conclusión final.
Y para eso, para terminar, que pedí, pero no encuentro un texto que yo quería leerles, que pensé que lo tenía impreso acá, que es un texto del profesor Resta, de un libro cuya lectura encarecidamente sugiero, recomiendo, pido, promuevo, que se llama La infancia herida. Y permítanme un segundo, así bueno, se los cuento, porque si nadie que está cerca mío me lo puede traer, entonces se los cuento cuál es la idea del profesor Resta. El libro es maravilloso, también les pido por favor, si es posible, hacérselo llegar a las personas que hoy se sumaron a la clase. Perdón, un segundo. Pensé que estaba abierta la palabra. Lo quise intentar, ¿dónde estoy? Si estaba la versión en español, pero tengo la versión en italiano, así que vamos a seguir como estamos. ¿Apareció? Espectacular, alguien lo había sacado a la biblioteca. Muchas gracias. Acá está. Esta es la versión en español. Es un libro maravilloso. Y el profesor Resta, un poco utilizando la fórmula del gran pensador del derecho, Ronald Dworkin, tiene un capítulo en este libro hermoso que se llama La melancolía de los derechos. Y un poco también para entender que cuando uno habla de derechos del niño, derechos humanos, no es autoevidente. O sea, es como que en esta época, y sobre todo, no quiero hacer referencias a lo contextual, pero es como si uno usara esas palabras como si fueran invocaciones mágicas, que su sola mención implica que todo el mundo está de acuerdo sobre de qué estamos hablando, ¿sí? No es así, ahí por eso me gusta más la expresión de Bobbio, ¿no? De la lucha por los derechos y por los derechos humanos. Bueno, el capítulo 2 de Resta se llama Melancolía de los derechos, trae la idea de Bobbio del siglo de los derechos, fue el siglo XX, y habla de los casos difíciles, por citar a Dworkin. Entonces, cuenta un caso muy terrible que sucede en Italia, que es el caso de Serena, y fue un caso, bueno, léanlo después si tienen ganas, y es ahí donde Resta trae un concepto que para mí es muy inspirador, aunque es muy duro, que es hacernos conscientes de que todos los casos de niños son casos trágicos. Y entonces les voy a leer, si tienen un poquito de paciencia, ahora sí conseguí la versión en español, para terminar esto y después si quieren conversamos, qué dice el profesor Resta. Las instituciones, no solamente las judiciales, bueno, vuelvo al señalamiento del doctor Morlachetti, también las administrativas, que deberían ser las que primero intervengan para evitar que intervengan las judiciales. Si lo hacen bien, las judiciales no intervienen. Son frecuentemente convocadas a resolver casos de estos casos, como el caso que él contó de Serena, que son los casos que ustedes conocen, los de todos los días. Es más, quien trabaja en la justicia juvenil de menores, de familia, agrego yo, sabe que cada día se presenta un caso nuevo, pero que es igual a todos los anteriores. Esto es una de las características más raras del trabajo que ustedes van a tener que hacer o hacen. Porque cada chico y cada chica es diferente, con su historia, pero en un punto, siempre cada caso que aparece habla de lo mismo. Y dice Resta, cada niño que por un motivo o por otro se encuentra frente a un juez o a un funcionario público, indica con su presencia que algo en su vida y por lo tanto en la sociedad no funciona. Sus historias
llevan en la espalda una saga trágica de la desatención de otros, de su familia, de la comunidad a la que pertenece o de las instituciones públicas. Con frecuencia, estas historias se presentan con la cara de la necesidad, piensa en la relación entre necesidad y derechos, por ejemplo, una guerra, la pobreza, miseria de todo tipo, en donde parece que todos son responsables y justamente por esto mismo, en el fondo ninguno lo es. Dice Resta, es trágica la historia de un chico que se encuentra frente a las instituciones y otro tanto trágica es la decisión a tomar. Ahí, en eso me quiero concentrar, porque eso es lo que van a hacer ustedes y por eso se justifica este curso. Es trágica la decisión a tomar. Y por otra parte, no se puede no tomar una decisión. No podemos dejar que el expediente, como hacíamos cuando éramos meritorios, los expedientes más difíciles que quedaban la prescripción, digamos, particular de dejar el expediente ahí que espere, ¿no? Obligados a decidir sobre algo que no se puede remediar, y puede ser el abandono, la violencia que se cometió ya en el pasado, padres que tienen un conflicto que lo resuelven traumático, no lo resuelven traumáticamente, la guerra, la pandemia. Resolvemos, no para restituir felicidad o bienestar, sino para evitar males en el futuro. Cada decisión es necesitada, dice, es una traducción particular, en el sentido de que se inserta en un circuito en el cual mucho ya está comprometido, por lo que se debe elegir el mal menor. Pero al mismo tiempo, cada decisión es igualmente trágica, en el sentido de que se necesita resolver, incidiendo en la vida de un chico en el presente para el futuro, sin poder controlar ni prever hoy cuáles van a ser los efectos de esa decisión en el largo plazo. El niño necesita, ya termina, el niño necesita decisiones en tiempos rapidísimos, porque su tiempo de vida no espera, necesita aceleración. Pero toda decisión se va a dirigir y tener efectos de su vida a largo plazo, con efectos que no podemos verificar en la actualidad. Y para eso, para resolver, destinamos recursos, intentamos ponernos en su lugar para ver cuál es su interés superior, lo escuchamos. Y dice Resta, es trágica cada decisión en el sentido de que al hacer nos equivocamos. Estamos obligados a decidir porque no podemos no hacerlo. Este conocimiento no siempre está presente y sería bueno que lo recordemos al menos más seguido. No es que quiero terminar con una nota dramática para que se depriman. Quise terminar con este texto de Resta, que además me parece precioso, y si pueden leer la versión de italiano, se la súper recomiendo. Es un hombre que escribe maravillosamente bien. Porque se tiende a pensar, históricamente se pensó en el ámbito judicial, que quienes se dedicaban a los temas de menores, en la justicia penal de menores o en la justicia de familia, se dedicaban a un tema que era un tema como que no era tan importante. Y para mí es, y tiene la complejidad teórica de los más importantes que plantea el derecho, y de los mayores desafíos que están en las manos de cuerpos de magistrados, magistradas, funcionarios, empleados y aspirantes que quieren hacer y hacen, que hacen las cosas con la conciencia de lo difícil que es tomar soluciones en estos casos, y con esa sensación de no trágica, si quieren, de no sentirse del todo reconfortados cuando se resuelven, porque sienten que, como sí sucede en otros ámbitos del derecho, se tomó la decisión correcta. Quería compartir con ustedes la reflexión de Resta para que no se sintieran tan solas y solos, porque quien realmente trabaja en estos temas en serio comprende de lo que estoy hablando.
La buena noticia, como dije al principio, es que el derecho internacional hoy acompaña, sostiene muy robustamente la toma de estas decisiones. Hoy no hablamos solo de interés superior del niño y bueno, que el magistrado o la magistrada argumente como pueda. Como decíamos, como un cheque en blanco. Hoy hay un montón de normas, instrumentos, principios, reglas, documentos, observaciones generales que nutren este derecho internacional y que, aunque estos casos sean trágicos, no es que le van a quitar ese carácter, pero al menos cuando tomen las decisiones se van a sentir más apoyadas y apoyados. Entonces, con esta, no sé si logré quitarle un poco de dramatismo al final, ahí me vino la historia de los genes telenovelísticos, pero creo que lo principal fue planteado y me gustaría terminar ahora y darles la palabra o no sé si hay preguntas para que podamos interactuar un poco, si se puede, no sé. Bueno, muchas gracias, Mari. Cualquier cosa, Camilo, nos avisás. Te agradezco en nombre de la Escuela Judicial tu presencia, estar conversando con nosotras y nosotros hoy. Y voy a retomar dos preguntas que fueron planteadas en el chat mientras exponías. Quizás puede ser el puntapié también para nuevas intervenciones, si quieren hacerlo, levantar la mano, aunque no lo hagan en el chat, que habilitemos una conversación. Por un lado se planteaba una inquietud que la voy a plantear en términos más generales, tratando de hacer un resumen de las preguntas, que está vinculada a un análisis o a una apreciación tuya vinculada más a un escenario contemporáneo y a perspectivas sobre el escenario de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la actualidad, especialmente vinculados a algunos discursos vinculados a la mercantilización que podrían poner en riesgo eventualmente derechos adquiridos en materia de niñeces. Si hay alguna apreciación sobre ese escenario, fue una de las preguntas. Y en segundo lugar, había una pregunta bastante más específica que estaba asociada a las acciones de impugnación de paternidad. Lo que se planteaba o la consulta era sobre una cuestión de competencia en relación a la justicia de paz letrada como escenario o como centro de vida del niño o niña, o el fuero de familia como fuero especializado aún en cabeceras departamentales. Entonces también, ¿cuál era tu consideración respecto a cuestiones de competencia en esta materia? Eso, en principio, para empezar, serían las dos cuestiones que se plantearon. No sé si entendí bien. El derecho es el derecho y las narrativas son narrativas. Yo soy jurista e interpreto el derecho, o sea que el derecho es clarísimo y enorme y poderosísimo, y los operadores del derecho saben cuáles son sus responsabilidades, y si conocen mejor el derecho, gracias también a capacitaciones específicas como las que se han organizado y nos convocan esta tarde, cumplirán sus funciones para que los derechos que rigen a este país se cumplan. No veo ningún problema en eso en cuanto al ámbito de los derechos, que es lo que nosotros hacemos, lo que hago yo. En relación con la pregunta más de diseño de ingeniería institucional en la provincia de Buenos Aires sobre competencia, me sentiría un poco, sería muy impertinente de mi parte pronunciarme sobre una cuestión jurisdiccional muy específica, que en una jurisdicción en la que nunca he trabajado y que no conozco ahora cómo son los debates del diseño institucional, de la ingeniería institucional, así que no me parece que corresponda que yo haga ningún comentario sobre esa cuestión.
Bien, no tenemos más preguntas en el chat. Si les parece... Fue un aburrimiento esto. ¿O fui si les clarísima? parece, yo creo que esa es la respuesta, Mary. Ay, muchas gracias, Camilo. Bueno, si les parece, entonces vamos cerrando. Queda el compromiso para encontrarnos en lo que va a ser el curso en el campus virtual del instituto. Va a dar comienzo en febrero. Igualmente van a recibir todos y todas un correo electrónico contándoles un poco de cómo va a ser aquel curso, la inscripción y demás. En cuanto a esta jornada, el día de mañana van a recibir un correo electrónico detallando cómo hacerse del ingreso al campus para lo que es el video, material. Seguramente ahí podemos poner disponible el video al que la doctora Beloff hizo mención, el video, perdón, el libro al que la doctora Beloff hizo mención, y también el certificado de participación de esta jornada. Por acá nada más, agradecerle a la doctora Beloff, al doctor Morlachetti, a la doctora Copa por parte de la Escuela Judicial, del Consejo de la Magistratura, y no sé si los expositores o Lucía quieren alguna palabra para cerrar. No, yo muy brevemente otra vez agradecer primero a ustedes por facilitar también la actividad de hoy y el trabajo que vienen haciendo entre todos para que hoy sea posible, tanto como ahora como el curso que se viene, y a todas las personas que han estado conectadas por haber escuchado, y otra vez a la doctora Beloff por habernos hoy acompañado y nada. Por el momento me daba ganas de poner un café en el medio y ponernos a discutir interesantemente todos los desafíos y todas las cosas interesantes que decía, y que daba ganas de sentarse y profundizar. Pero yo creo que esa es la idea también de esto, ¿no? Absolutamente. No, y parte de esto la idea, la posibilidad de en este espacio tan ajetreado que todos tenemos en la vida diaria, también darnos la oportunidad de pensar, repensar e incorporar esto en nuestras responsabilidades. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, buenas tardes, gracias. Buenas tardes a todos, a todas, gracias. Hasta la próxima. Chao, que estén bien. Besos, Lucre, Carla.